Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de otro grave problema que tenemos en España y es toda esa fiscalidad hacia la propiedad. Y todo, por supuesto, de la mano de ese portal en internet de referencia para los autónomos, los emprendedores, los empresarios. mundoemprende.com. Y sí, amigos, en este portal, mundoemprende.com, podemos encontrar esta noticia que dice así: España, líder en fiscalidad sobre la propiedad o barrera para la inversión. Bueno, pues las dos cosas. Somos líderes fiscales en esto de la propiedad y lo que hace es limitar o poner barreras a esa inversión tan necesaria en nuestra economía. Así que vamos a afrontar este tema de la mano, como te decía, del portal de referencia mundoemprende.com. Y sí, amigos, somos casi líderes, segundos en la Unión Europea en fiscalidad sobre la propiedad, solo detrás de Italia. Y claro, pues hay quien dice que esto es bueno porque así redistribuimos la riqueza, pero claro, por otro lado, lo que estás es desincentivando la inversión. Y es que, claro, cuando hay tantísimos impuestos, tanta fiscalidad sobre la propiedad, pues eso tiene consecuencias negativas. Es más complicado invertir, afecta también a esos precios de la vivienda que estamos sufriendo, tanto de venta como de alquiler, porque pues salen menos unidades al alquiler, porque hay menos compra para alquilar, porque al final la fiscalidad está poniendo unas grandes barreras, unas barreras enormes a esa posibilidad de invertir. Así que estamos grabando de manera importantísima lo que es la propiedad de bienes inmuebles, por ejemplo. Eso pues tiene sus consecuencias. Ya os digo que es de las pocas cosas en las que somos líderes en Europa. Segunda posición detrás de Italia. Igual nos lo tendríamos que hacer mirar y fomentar más la inversión y, pues sangrar menos esa propiedad privada, que es algo fundamental en nuestra sociedad. Vamos con cómo funciona la fiscalidad sobre esa propiedad. Y vamos con la estructura de fiscalidad sobre la propiedad en España, que es compleja, que tiene muchísimos impuestos, y vamos a ir desgranando cada uno de esos impuestos y viendo cuándo afecta a la propiedad, porque veréis que nosotros con la propiedad tenemos impuestos para cuando adquieres, para cuando tienes, para cuando vendes. Bueno, en absolutamente todos los momentos de esa propiedad hay impuestos que están gravando esa posibilidad de tener una propiedad privada, un piso, un local, un apartamento. Pues todo lo que es tener esa propiedad pues tiene grandes impuestos detrás que hacen que cada vez sea más complicado y más difícil que los españoles se decidan por invertir. Vamos con cada uno de esos impuestos en cada una de esas situaciones. Primero, impuesto sobre bienes inmuebles, el famoso IBI. A ver, es un impuesto municipal y lo que grava es la propiedad privada de bienes inmuebles. La base se determina en función de ese valor catastral y el tipo impositivo varía según el municipio, pero estaríamos oscilando entre el 0,4% y el 1,1%. Segundo, impuesto sobre el patrimonio. Estamos hablando de un impuesto que grava el patrimonio neto de las personas físicas y aquí incluimos toda esa propiedad inmobiliaria, pero también pues cuentas bancarias, inversiones, otro tipo de activos. Y es que España es uno de los pocos países de la Unión Europea que mantiene este impuesto y el tipo impositivo oscila entre el 0,2 y el 3,5% dependiendo de la comunidad autónoma y del valor de ese patrimonio. Impuesto sobre las transmisiones patrimoniales, el ITP. Pues se aplica a esos bienes inmuebles de segunda mano y hablamos de un tipo impositivo según la comunidad autónoma, ojo, que puede ir entre el 6 y el 10% del valor de la propiedad. Estamos hablando, que cuando compramos un bien inmueble de segunda mano, pues tenemos que pagar este impuesto de transmisiones patrimoniales. Impuesto sobre sucesiones y donaciones. Estamos hablando de un impuesto que grava la transmisión de bienes y de derechos por herencia o por donación.
bueno, aunque hay diferentes tipos impositivos y varían de manera importante entre las diferentes comunidades autónomas, en algunos casos pueden alcanzar porcentajes que son muy elevados, especialmente cuando no existe una relación de parentesco relativamente cercana entre el transmitente y el receptor. Y por último, el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, la plusvalía municipal. Y es que este impuesto municipal lo que grava es el incremento de valor que experimentan los terrenos urbanos desde su adquisición hasta su transmisión. Ha habido mucha polémica con este impuesto, ha habido reformas recientes y sigue representando una carga fiscal relevante en las operaciones de compraventa inmobiliaria. Así que ya veis, impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, la plusvalía municipal, el impuesto sobre sucesiones y donaciones, cuando transmitimos por herencia o por donación un bien, el impuesto sobre el patrimonio, que bueno, pues tenemos que volver a pagar si tenemos esos bienes inmuebles, junto con otro tipo, pues acciones, cuentas, todo lo que tengamos por ahí. Y luego el impuesto sobre bienes inmuebles, el IBI, que lo que hace es que tengamos que pagar cuando tenemos una propiedad inmobiliaria. Así que fijaros, todos estos impuestos aplican sobre esa propiedad privada, sobre esos bienes inmobiliarios. ¿Y cuál es la comparativa de esta fiscalidad con el resto de los países de la Unión Europea, que nos encanta compararnos? Bueno, pues ya te digo, segundos en el ranking, solo detrás de Italia. Y es que, bueno, pues tenemos impuestos que en la mayoría de los países de la Unión Europea ni existen. Estamos hablando, por ejemplo, del impuesto sobre el patrimonio, que ha sido eliminado de la mayoría de los países. Piensa que estamos pagando de nuevo por esa propiedad que ya pagamos impuestos cuando ganamos el dinero para adquirir ese activo. Bueno, pues una vez que tenemos el activo, volvemos a pagar cada año por ese patrimonio que tenemos acumulado. Pues doble imposición todos los años. Un tema complicado. En la mayoría de los países de la Unión Europea ya no existe este impuesto. Hemos de recordar que si Italia es el líder, nosotros justo detrás, pues en la Unión Europea tenemos a Estonia, que es uno de los países de la OCDE que tiene un sistema de impuestos de propiedad más eficiente. Hablamos que es Estonia junto a Australia y Nueva Zelanda los pocos que suprimen la base impositiva del valor de las estructuras en la tierra o de los edificios. Hablamos que para pagar el impuesto solo se tiene en cuenta el valor del suelo. Bueno, pues aquí no. Aquí tenemos en cuenta el valor del edificio, el valor del suelo, absolutamente todo, y una carga impositiva sobre la propiedad, pues como veis, la segunda de Europa. ¿Y qué impacto tiene esta alta fiscalidad en el mercado inmobiliario? Bueno, pues vamos a repasarlo. Primero, desincentivación de esa inversión extranjera. Y es que la alta fiscalidad pues, puede disuadir a esos inversores extranjeros de adquirir propiedades en España. Además, a todo esto, recientemente se ha propuesto un impuesto del 100% sobre el valor de las propiedades para no residentes en la Unión Europea, lo que, bueno, pues podría reducir de manera importantísima esa inversión extranjera en nuestro sector inmobiliario. Ojo, estamos hablando de poner, además de todo lo que ya hay, un 100% de incremento para todos esos extranjeros que no sean de la Unión Europea. Tremendo. También muy importante ese aumento de los costes de transacción. Y es que el impuesto, el ITV o la plusvalía municipal, pues incrementan esos costes asociados a la compra-venta de los inmuebles. Al final, esto lo que hace es ralentizar esa dinámica del mercado y reduce el número de operaciones. Repercusión en el precio de los alquileres. Lógicamente, el propietario, en muchos casos, pues puede trasladar esa parte de la carga fiscal a los inquilinos, incrementando los precios del alquiler y, bueno, pues afectando, como es el problema que tenemos ahora, a la accesibilidad de la vivienda, especialmente en esas, zonas urbanas que tienen una alta demanda. Claro, todas estas medidas no ayudan a que pueda ser accesible la vivienda, por ejemplo, para todos esos jóvenes que están comenzando su vida laboral. Y esto, pues además, cuando exageras la carga fiscal, pues produce fomento de la economía sumergida, y es que incentiva prácticas informales como la ocultación de operaciones o la subdeclaración del valor, que esto lo conocemos todos. Así
pues se elude el pago de impuestos, lo que al final afecta de manera negativa a esa recaudación fiscal y a la transparencia del mercado. Así que cuando ponemos una fiscalidad tan elevada a las cosas, en este caso al sector inmobiliario, pues lo que estamos es fomentando en muchos casos que se hagan operaciones intentando saltarse las normas y, bueno, pues finalmente produciendo menor ingreso en las arcas del Estado. Pero aunque te parezca increíble, bueno, pues esta alta fiscalidad también tiene sus defensores. Tenemos defensores y tenemos personas que están en contra, en general, de la gran mayoría de los impuestos, pero en concreto en este a la propiedad privada. Bueno, ¿qué dicen los argumentos de los que están a favor? Pues hablan de la redistribución de la riqueza. Y es que, bueno, pues los impuestos sobre la propiedad, especialmente ese impuesto sobre el patrimonio, el de sucesiones y donaciones, pues dicen que buscan redistribuir esa riqueza y reducir las desigualdades económicas. Sí, es que es verdad que hay que reducir la pobreza y las desigualdades económicas, pero no tendrá que ser quitándoselo a uno para dárselo a otro. Uno que se ha esforzado, que ha trabajado o simplemente que ha heredado el esfuerzo de su familia en los años anteriores. Bueno, pues habrá que hacer para que todo el mundo pueda tener acceso a ganar, a generar un patrimonio suficiente para dejar a la próxima generación. Bueno, pues el argumento aquí a favor es que con estos impuestos se contribuye a esa redistribución de los recursos y al final se hace también más sostenible ese gasto público. Y, por supuesto, la financiación de los servicios públicos. Este es otro argumento a favor. Se dice que con estos impuestos se pueden utilizar en cosas esenciales como la sanidad, la educación, las infraestructuras públicas. Este argumento siempre utiliza estas partidas de gasto, aunque no son las más importantes dentro de nuestro presupuesto general, pero bueno, se utilizan porque son las más sensibles a la hora de hacer el argumento. Claro, hay municipios, comunidades autónomas que ahora mismo dependen en gran medida de estos ingresos para garantizar el funcionamiento de sus presupuestos. Aquí lo que habría que ver es en qué estamos gastando todo ese dinero que recaudamos, si es imprescindible o no, cuánta verdad hay en eso de la redistribución, porque al final lo que estamos haciendo es quitarle a uno para darle a otro, pero no le damos lo que necesita para que sea él mismo el que pueda generar esa riqueza. Así que, bueno, ¿sirve para financiar los servicios públicos? Sí. ¿Parece que es suficiente? No, nunca va a ser suficiente y lo que estamos creando son administraciones que viven de estas cosas y no se plantean su viabilidad fuera de tener que expropiar riqueza a los que tienen un patrimonio. Claro, como otra ventaja nos hablan de esa estabilidad recaudatoria. Quiero decir que hay otros impuestos, el IRPF, estamos hablando del IVA, que bueno, pues pueden variar, pueden cambiar según el curso de la economía, pero en el fondo, por ejemplo, el impuesto de patrimonio, pues es una cosa un poquito más estable, porque el que tiene patrimonio, pues le vamos a poder estar cobrando esos impuestos durante toda la vida, a menos que bueno, pues tenga un problema y pierda el patrimonio, pero es algo que no suele suceder y bueno, pues tenemos esa estabilidad recaudatoria que no dependemos tanto de lo bien o mal que lo hagan los políticos, con lo que es importante. Bueno, digo lo bien o mal que lo hagan los políticos por el tema de lo bien que vaya el empleo, lo bien que vaya la economía, etcétera, etcétera. Que a ver, si los políticos no metieran mano en todo esto de la economía, pues seguramente la economía iría bastante mejor de lo que va. Y ahora vamos con los que claramente estamos en contra de este tipo de tributos y hablaríamos primero de desincentivo a la inversión. Y lo estamos viendo. Se está desincentivando de manera importante esa inversión. Al final ponemos impuestos más altos, hacemos menos atractivo ese mercado inmobiliario y esto, bueno, pues al final hace que se cumpla ese eslogan, ¿no? de no tendremos nada, pero seremos felices. Estamos llevando a la gente a no tener patrimonio, a no poder hacer inversiones en bienes inmuebles o en cualquier otro activo y al final ser mucho más dependientes de las estructuras y de los servicios del Estado. Al final es una carga para las clases medias y es que aunque se vende de que el impuesto del patrimonio es para las clases altas y bueno, pues todas estas cosas, al final en el fondo esto repercute en las clases medias, sobre todo en esas zonas de alta valoración inmobiliaria y es que se da el caso de personas que tienen que pagar ese impuesto de patrimonio cuando lo que tienen es una propiedad que tiene un valor alto, pero en temas de liquidez pues no tienen suficiente como para poder vivir en el día a día y pagar estos impuestos al patrimonio.
Y todo esto, por supuesto, tiene efecto en ese alquiler, en esos precios del alquiler. Si ya está complicado en las zonas de alta densidad los alquileres, pues claro, cuando metemos toda esta fiscalidad añadida, pues en la mayoría de los casos esa fiscalidad o parte de esa fiscalidad hay que repercutirla en el precio de los alquileres y hace que esos alquileres pues sean cada vez más altos y bueno, pues no sean posibles para muchos ciudadanos que están muy lejos de ser clase alta o de tener o ser objeto de estas medidas. Estamos hablando de la clase baja, clase media, que pues ven la imposibilidad de acceder a ciertos alquileres por esta situación de repercusión de la carga fiscal. Y luego tenemos la doble tributación, que la llamamos doble, pero yo la llamaría múltiple tributación. Y es que por el mismo dinero estamos venga a pagar impuestos. En el tema inmobiliario, mira, cuando adquirimos un inmueble, pagamos el ITP o el IVA. El ITP si es de segunda mano, el IVA si es nuevo. Durante la tenencia, pues tenemos que pagar el IBI, que es el impuesto municipal, pero también tenemos que pagar el impuesto, seguramente, sobre el patrimonio, si llegamos a los mínimos. Y bueno, pues cuando lo vendemos tenemos que pagar esa plusvalía municipal y tenemos también esa ganancia patrimonial en el IRPF. Bueno, pues esto al final genera una carga tremenda de impuestos, pero como veis es el mismo dinero que lo hemos estado cargando una y otra vez durante toda la vida de esa inversión inmobiliaria. Vamos a repasar cómo lo hacen en el resto de países de la Unión Europea. Vamos con Francia, que es verdad que tiene un sistema fiscal exigente, pero fijaos, en 2018 hicieron desaparecer ese impuesto sobre el patrimonio para transformarlo en un tributo más específico en esos bienes sobre inmuebles de lujo, quitando así toda esa parte que se destinaba o toda esa carga fiscal a esos activos productivos. Alemania, bueno, pues no tiene impuesto de patrimonio y es que además tiene un sistema de impuestos inmobiliarios que está basado en el valor catastral, con tipos impositivos relativamente bajos en comparación con España. Portugal han implementado incentivos fiscales para esa inversión extranjera en el sector inmobiliario, como el régimen del Golden Visa, que al final pues, facilita que esos inversores compren propiedades dentro de Portugal. Reino Unido, otros que no tienen ese impuesto sobre el patrimonio y el impuesto sobre la propiedad que se llama Council Tax es proporcional al valor del inmueble y luego además pues tiene exenciones y reducciones en función del uso y del nivel de ingresos que tenga el propietario del propio bien. Lo que hablábamos anteriormente que no pasa en España. Uno puede tener una propiedad que está valorada en muchísimo dinero y eso hace que tenga que pagar, por ejemplo, impuesto de patrimonio independientemente de cuáles sean sus ingresos o cuál sea su capacidad adquisitiva. Simplemente porque tiene ese bien que además, bueno, pues es la única manera de poder en muchos casos pagar ese impuesto es teniendo que vender ese bien. No tiene, la verdad, mucho sentido. ¿Y qué podríamos hacer aquí en España para solucionar este problema? Yo lo tengo clarísimo. Lo primero, eliminación del impuesto sobre el patrimonio. No tiene sentido que estemos cobrando más impuestos sobre algo que ya ha pagado impuestos una y otra vez. Así que el impuesto sobre patrimonio directamente eliminarlo. Reducción del ITP y de la plusvalía municipal. Y es que tenemos que ajustar todos estos tributos para que consigamos reducir los costes de transacción en el mercado inmobiliario y facilitemos así esa compraventa de viviendas. Unificación de las normas, y es que estamos en un país relativamente pequeño, pero tenemos legislaciones y tipos impositivos totalmente diferentes entre las comunidades autónomas. Habría que llegar a criterios un poquito más homogéneos para evitar esas desigualdades entre las diferentes regiones. Incentivos para rehabilitar las viviendas y en lugar de penalizar la tenencia de inmuebles, pues podríamos establecer incentivos para que se rehabiliten esas viviendas, puedan ser accesibles, salgan al mercado del alquiler y mejoren así la calidad de esas viviendas que tenemos a la hora de poder elegir la vivienda en la que queremos vivir. Y luego, bueno, lo que hemos hablado de Estonia, que a mí me parece muy interesante, es que el impuesto sobre la ocupación del suelo urbano estemos hablando solo del valor del suelo, no estemos hablando del valor del propio edificio y eso al final lo que haría es favorecer la inversión en construcción y dinamizar el mercado. Conclusión, la segunda posición de España en la Unión Europea en esta carga fiscal a la propiedad inmobiliaria es algo que nos debería preocupar.
que existan impuestos que gravan una y otra vez el mismo dinero, que se grava cuando se consigue, que se grava cuando se compra un bien inmobiliario, que se grava mientras tienes el bien, que después cuando lo vendes también se vuelve a gravar. Bueno, pues esto no puede ser. No podemos estar dándole vueltas al mismo dinero todo el tiempo y cobrando impuestos con la excusa de la redistribución, que luego nunca se produce, y además siendo conscientes de que estas cosas terminan afectando también a la clase media y a la clase baja. Así que yo creo que tenemos que analizar todos esos impuestos que cobramos en la propiedad inmobiliaria y deberíamos fomentar más, bueno, pues esas compras, ventas de viviendas, más viviendas que salieran en alquiler y sobre todo, y esto ya fuera de lo que son las cargas sobre el mundo inmobiliario, lo que tendríamos que hacer es empezar a entender dónde está el problema de la carencia de viviendas en determinadas localidades y tomar las soluciones que hay que tomar, y es aumentar la oferta de viviendas en esos lugares. Y eso se hace pues habilitando más suelo para la construcción. Y aquí pues son los ayuntamientos los que tienen ahí su negocio y bueno, pues especulan con el precio del suelo, que hace que pues finalmente toda la cadena eleve precios, porque realmente cuanto más escaso es un bien, mayor precio termina adquiriendo y bueno, pues más negocio para el que controla esa posibilidad de generar más stock al mercado. Así que tenemos que revisar nuestra fiscalidad de manera importante, tenemos que entender que al final esto es un dinero que lo que está haciendo es poner barreras a esa propiedad, que yo prefiero vivir en un país de propietarios y no en un país dependiente del Estado. Y claro, esa dependencia del Estado nos hace menos libres financieramente y bueno, pues estamos más necesitados de ese gran Estado que cada vez tenemos que hacer crecer más y más y más, porque bueno, pues estamos incentivando lo contrario a lo que deberíamos incentivar en la ciudadanía española. Y es que sean propietarios, que puedan invertir y que puedan generar riqueza, puedan generar patrimonio sin estar constantemente siendo esquilmados por estos impuestos que lo único que hacen es mantener y hacer crecer cada vez más unas estructuras que poco a poco nos están arruinando. Hasta aquí el vídeo de hoy. Te voy a pedir que te suscribas a este canal, que le des a este en la cabeza, que aceptes las notificaciones y si lo que quieres es seguir informándote de todas estas cosas que tienen que ver con los autónomos, con las leyes, con las propiedades, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.